Bueno, La hoy de qué vamos a comparación. hablar entonces, la comparación, ¿no? Sí, La verdad que a raíz del otro vídeo, del primer vídeo, estamos muy agradecidas, hay que decirlo, estamos muy agradecidas que la gente ya nos dio su feeling, lo que estaban pensando, sintiendo, ¿no? Con mucho cariño. ujú, Y sale un tema que es la comparación que muchas veces ya habíamos hablado entre nosotras, ¿no? sí, ya lo creo. Ya lo creo que lo habíamos hablado. Sobre todo, bueno, tú no sé si lo verbalizabas tanto, pero yo sí que te lo verbalizaba. Porque, bueno, pues a lo largo de mi proceso, bueno, en realidad como hemos ido viviendo las dos nuestros procesos paralelamente, porque aunque tú llevas ya mucho recorrido, pero, pero como siempre dices, y yo estoy comprobando además que es así, esto no se acaba nunca ya. O sea, es un camino que una vez lo coges ya no lo dejas. Y es un constante, ¿no? Entonces yo cuando empecé con mi proceso, con mi tema, con mi cáncer de pecho, bueno, pues tú me fuiste acompañando y yo sí que muchas veces inconscientemente me comparaba, ¿no? Decía, ostras, ya. Tú fíjate que teniendo un cáncer de pecho, ¿eh? Y yo aún pensaba, pero es que a mí no me han pasado tantas cosas como le han pasado a Rocío. ¿Entiendes? O sea, decía, bueno, con un cáncer tampoco es, o sea, después de todo lo que ha pasado ella, ¿yo cómo voy a ser capaz de salir de esto, no? Con eso lo que quiero decir es que me fui dando cuenta y ahora también lo veo de otra manera, ¿no? De que, de que la comparación la tenemos ahí todos los días y a todas horas. Estamos continuamente comparando. O sea, lo mismo nos comparamos con otros desde por su físico y por su forma de ser, desde por lo que hacen, hasta comparamos las situaciones, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor pues estás, yo qué sé, pues estás en la cola del súper, ¿no? Y a lo mejor pues es una cola muy larga. Y estás allí y ya te estás cabreando porque estás esperando, pero ¿por qué? Porque en realidad te estás comparando cómo sería la situación si no hubiera gente. Bueno, ¿Entiendes? esa es buena, pero Claro, realmente sí, eso es llevarlo mucho al día a día y de lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que es un tema claro. muy importante para comentar, porque sí lo hemos hablado tú y yo varias veces, sobre todo porque tú estabas haciendo tu proceso conmigo, ¿vale? Pero al mismo tiempo hay la amistad y hay esa comparación de tú querer participar en el proyecto y en hacer y dedicarte a la gente como yo me estaba dedicando. Entonces, no era Mm, solamente, porque tal vez si la persona es solamente el síntoma o el conflicto, no entra en tanta comparación, a veces sí, no, pero a claro. veces no. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces en mi forma de expresar y de hablar las cosas, lo hablo desde mi propia experiencia. Entonces, la gente, en vez de coger esa experiencia, como decir, caray, si ella salió de tanta cosa, lo mío es posible, lo hacemos siempre con una connotación que va más, que es la desvalorización, ¿vale? Entonces hay la desvalorización de decir lo mío es menos hasta en la enfermedad. Nos comparamos en enfermedad, nos comparamos en físico, nos comparamos en todo, ¿no? Entonces, y realmente lo fui viendo, yo veía que eso se producía mucho con las personas. Es decir, que muchas personas me expresaban eso después de un tiempo, o bien en la consulta, o bien los amigos. Era una admiración hacia mí, que se terminaba como si fuese con una envidia sana, por decirlo, la envidia nunca es sana, pero en el Bueno, fondo, la comparación como la envidia, como las situaciones, siempre me hablan de una cosa, que es la desvalorización que tenemos. sí. Y ahí, como yo siempre digo que el otro no existe y siempre estoy mirando los espejos, ¿no?, enfrente, me quedé mirando y diciendo, caray, será tal vez que yo todavía no he valorizado mi proceso, porque durante mucho tiempo ni yo misma me creía lo que había sucedido. Y llega un momento que también, como vives ciertas situaciones que son normales, que para ti es tu normalidad, es tu día a día, no es mi proceso, Mm, era mi vida, y tú estás acostumbrada a eso, ¿no? Muchas veces lo veo muy claramente en el resto de personas. Cuando, cuando tú estás acostumbrada, por ejemplo, cuando en una familia, en un clan hay un abuso, la persona no ve el abuso porque ya forma parte de su genética, no lo ve como un abuso. Entonces, normalmente, tanto los síntomas como cualquier conflicto se da en un exceso enorme, que desde fuera se ve, pero dentro no se ve porque tú no, estás dentro. exacto, sí, Entonces, sí. claro, la valorización es lo mismo, tú no la ves porque estás dentro.
Entonces, el problema es que la comparación es algo usado por nuestro cerebro para comparar los riesgos, para comparar si yo puedo hacer alguna cosa o no, si yo puedo salir a cazar o no, si yo tengo capacidad física para el mundo, pero del interno para el externo. El problema es que ahora lo hemos traducido en comparación externa. Entonces colocamos todo fuera de nosotros y nos comparamos con lo externo. Y la única comparación posible es nosotros mismos con nosotros mismos. Y eso es un proceso, y es darnos cuenta de ese proceso. Ahora te dejo hablar un poquito y después compartiré con vosotros muchos momentos en los que yo me di cuenta de esa comparación externa. ¿Ok? Habla tú, porque si no, se nos va el café y yo sigo hablando. No, sí, estoy de acuerdo con todo lo que dices, claro. Yo lo que veo también es que lo que hay ahí es el juicio. Quiero decir, tú cuando te comparas con algo o estás haciendo comparaciones constantemente, para tú poder establecer una comparación, primero tienes que establecer como una escala de valores, un rango de valores, ¿no? Porque la comparación se trata de eso. Entonces, para tú poder clasificar y etiquetar cada cosa con un adjetivo determinado, tú tienes que emitir un juicio previamente. Con lo cual, el compararse con alguien siempre acarrea un juicio hacia ti. Entonces, eso es de lo que yo me he ido dando cuenta y de hecho es algo que veo que hacemos sin darnos cuenta. Y lo hacemos constantemente. Y es un trabajo, la verdad, de estar muy presente y de quererse mucho, de amarse mucho, ¿no? El no estar juzgándose continuamente a todas horas. Exacto. Es que es esto. La comparación es la desvalorización, y la desvalorización viene a través de los juicios. Y el juicio y la culpa son los dos alimentos grandes del ego, son los dos manjares, ¿no? Juicio y culpa, siempre están ahí. Entonces, volviendo a la comparación para terminar el juicio, porque en el fondo tú te comparas con el otro siempre para desvalorizarte. Nunca vamos al punto de decir, caray, qué buena soy en esto y el otro lo hace peor. Porque a veces sí, pero también esconde desvalorización, porque en el momento en el que tú tienes que estar pendiente de que el otro hace o no hace, tú estás fuera de ti, claro. No estás internamente. Tú estás colocando tu foco en tu externo. Entonces no estás en una valoración real tuya. Y necesitamos nosotros nos relacionamos, somos seres humanos que dependemos de nuestra relación con el otro. Pero solo cuando nos integramos nosotros mismos es cuando realmente valorizamos al otro, en toda su gran medida. Porque mientras yo me comparo con el otro, yo me estoy viendo en el otro. Yo no estoy viendo al otro, yo estoy viendo en el otro algo que yo quiero o que yo detesto. Siempre es lo mismo, o son los dos extremos, o lo que yo detesto o lo que yo quiero. Entonces siempre estoy en esa comparación. Pero en el fondo es una excusa para no avanzar. En el fondo usamos al otro para excusa. Entonces hay gente que me dice, caray, Rocío, pero yo te admiro. No, tú me usas para no avanzar. Tú me usas para decir yo no puedo, yo no tengo excusa. Tú no sabes lo que yo siento. Tú no puedes compararte conmigo en ese punto. ¿Okay? Bueno, pero una cosa es la admiración. Una cosa es la admiración. O sea, yo te admiro a ti. Sí, yo a ti. Yo te admiro. Pero claro, yo te admiro, pero porque creo que la admiración en parte es también el reconocimiento del valor de la persona. Sí. Y en ese contexto es en el que yo tengo admiración por ti, ¿no? Claro, luego ya si lo paso a la comparación, entonces ya es, yo la admiro, pero si yo me comparo contigo, yo entonces ya entro en la desvalorización. No sé si yo sería capaz de haber hecho todo lo que ha hecho ella, ¿no? Pero bueno, pero que me refiero que la admiración no tiene por qué ir siempre acompañada de... No tiene por qué ir con comparación. La admiración, yo admiro a cada persona que llega a mi vida, porque creo que cada persona tiene un proceso inmenso. Y tú vas viendo, y tú vas viendo cómo cada persona es un mundo. Es que no hay un caso igual, ¿no? Y entonces me admiro con cada persona cada día. Pero me di cuenta también, y ahí voy, que empecé a admirar a las personas en su proceso cuando yo empecé a ver el mío. Y el mío había pasado muchos años, yo había curado muchas cosas. Entonces mi grado de desvalorización era enorme, mucho más que el de mucha gente que viene aquí comparándolo como estamos comparando externamente. Porque yo no veía, ya está, pero hay más capas, lo que decíamos al principio, es un no parar. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces en el proceso, como hay más capas, te olvidas de valorizar el camino.
Te olvidas de darte ese respiro, de parar, observar y darte cuenta. Y forma parte del proceso humano, porque hay una parte nuestra que es inconsciente, tanto la cura como los cambios. Son cambios neurológicos que se dan en nuestro inconsciente. Entonces tenemos que tomar conciencia después de un tiempo de que eso se ha producido. Y solamente lo vemos y es muy sutil. Los grandes cambios son sutiles. Entonces, ¿qué ocurre? Sí. Nosotros seguimos en nuestra energía sin darnos cuenta. Entonces, el conectarnos a valorizar el proceso y el conectarnos a la gratitud hace que todo evolucione mucho más rápido. Y eso solamente lo hacemos cuando nos conectamos. Y tú decías, comparabas tu cáncer de pecho, del cual vamos a hablar profundamente aquí en los cafés, porque mi historia vamos a contarla profundamente y la tuya también, para que pueda ser, como yo digo, el sufrimiento tiene que ser usado desde el amor, es decir, compartido el caminar para que ese amor sirva para otros y esto, ¿no? Pero cuando comparas esto, también. Hay una desconexión cuando estamos con enfermedades, cuando estamos con conflictos, cuando estamos dentro de nuestro ego, dentro de nuestras programaciones, estamos desconectados de nosotros mismos. Entonces, en esa desconexión no hay gratitud, no hay valoración, no hay aceptación, no hay conexión interna, realmente reside en esto. Entonces, cuando decimos, solo es amarte a ti mismo, solo, amarse a uno mismo, es el gran desempeño que tenemos, porque no aceptamos el ser humano que somos. Entonces, realmente esa diferencia es enorme, ¿no? Y yo me acuerdo, comparto esto, ya te dejo a ti hablar, me acuerdo de la comparación del proceso de cura, lo veo muy gráfico en un día, un domingo que me fui a pasear con Jorge, con mi hijo, y nos fuimos ahí en Galicia, a las Fragas de Puente de Eume, que es un lugar maravilloso, mágico, que a mí me encanta. Y no sé si conoces, hay la parte que vas caminando y luego hay una parte del senderismo para caminar por el medio del monte, ¿no? De las Fragas. Yo no caminaba, yo no tenía fuerza para caminar durante muchos años. Entonces aquel domingo yo iba contenta porque yo iba a caminar con Jorge y íbamos a hacer senderismo. Solo que yo pensé que era por el monte, ir caminando y bonito, parar a comer al lado del río y ya está. Al cabo de unos metros, de unos pequeños metros, apareció un pedrusco que bordeaba el río. Y Jorge, me acuerdo que Jorge tenía mucho miedo en aquel momento, porque yo estaba en una situación de que empezaba a caminar, no tenía dolor, pero yo llevé mucho tiempo sin poder caminar. Entonces había eso de miedo aún dentro del cura, todo un proceso. Y él me dice, mamá, podemos parar, damos vuelta. Y le dije, no, cariño, yo me agarro mejor y paso. Y pasé. Seguimos caminando y más adelante apareció una piedra, otro pedrusco mucho mayor, con más, ¿sabes? Yo decía, ¿por dónde paso yo por ahí, ¿sabes? Y ahí, me acuerdo en aquel momento, me vino todo así para abajo y yo decía, caray, tengo miedo, pero yo tenía miedo de cualquier caída en mi columna. Claro. No era una columna que pudiese jugar con ella, una caída, ¿no? Entonces me entró de nuevo el miedo y ahí empezaron a pasar senderistas, ¿sabes? Gente mayor, gente de 80 años, pero todo es muy rápido. ¿Sabes cuando tú ves a cámara lenta que tú estás sentada en un sitio y la gente iba pasando por allí y decía, caray, la señora de 80 años iba como una... Yo me iba sintiendo allá en el fondo, yo había curado todo aquello. Y yo me iba sintiendo de nuevo, dije yo, qué impotencia, de nuevo estoy aquí, no consigo caminar. Y ahí vino una cosa así muy fuerte. Y la mirada de mi hijo, tal vez, que me dijo, mamá, no pasa nada, damos la vuelta. Pero yo vi que él estaba mucho más angustiado que yo. Y dije, no, se acabó. Le dije, cariño, si tu madre ya pasó todos los pedruscos que pasó de la vida, estos dos no me van a parar. Y él me dijo, mamá, ¿vas a pasar? Y le dije, yo voy a pasar. Y le dije, no me importa. Y me dice, mamá, es que todos van muy rápido. Y le dije, cariño, no te compares. Yo no caminaba. Ya camino mucho para quien no caminaba. Ahí él me quedó mirando, yo me encorajé, pero yo me puse a llorar. Realmente pasé aquella piedra llorando. Lo peor fue que después, un poco más adelante, había una tercera, que era mucho mayor. Yo ya había prometido aquello y dije, no, yo tengo que pasar sin mirar, pero yo paso por aquí y luego no aparecieron más. Después de 1 hora y media caminando, que para mí era mucho, y aún me emociona recordarlo, lo que más me emociona fue cómo Jorge, hay unos puentes que atraviesan el río, ¿no? Y yo iba andando y Jorge avanzó un poquito más para ver si había piedras, pero ya era al final y había el puente. Y él se puso a llorar con los brazos abiertos, abrazándome, diciendo, qué campeona, mamá, lo has conseguido. Entonces, realmente, ese proceso para mí fue un antes y un después en mis comparaciones
con mi hijo. Porque vi el proceso de mi hijo también y veo el proceso del entorno, lo que sufren por conseguirlo. Entonces, para él fue una superación de ver a su madre que no caminaba, caminando durante 2 horas y pasando pedruscos que seguramente hoy, para mí, si hoy voy, serán más pequeños, o si alguien conoce el camino, verá que no son tan grandes, pero dependiendo en qué momento son muy grandes en tu vida. Entonces, yo creo que es tan importante valorizar cada momento, cada instante, darte cuenta y ser amable con nosotros mismos. Es amarte a ti mismo, reconocer lo que has hecho, es amarte. Sí, hay gente que sube el Everest y yo solamente puedo subir un tramito de las fragas de Leume, pero son mis fragas de Leume cuando yo no caminaba. Entonces solamente me puedo comparar conmigo misma. Entonces, y agradecer en ese instante. Entonces yo, por ejemplo, ahora cuando salgo a caminar, hay días que me siento más cansada, pero en el momento en el que yo conecto con caminar, no tengo mucha energía, pero es de agradecimiento. Mi pareja ya me decía el otro día, pero no creí que subieses aquello. Le dije, yo soy tan grata a poder dar este paso, que yo tengo que dar lo mejor de mí en este momento. Entonces, animo que cada uno vea su proceso, como ese caminar, ¿dónde estabas hace 2 años? ¿Dónde estabas hace 1 año? Sí. Sí. A mí, pues ya sabes perfectamente que además a mí me ha pasado eso también. Que muchas veces no le damos valor a todo lo que llevamos recorrido, ¿no? Porque, bueno, pues no sé, es como que dices, bueno, pues si lo he hecho yo, pues lo puede hacer cualquiera. Y claro que lo puede hacer cualquiera, pero eso no quita el valor que tiene. Exacto. ¿No? Es que lo haga el otro no significa que no tenga valor. Es muy grande pasar un cáncer. 2, como tú has pasado. 2. Sí. Y bueno, y quien dice un cáncer dice cualquier otra cosa. Sí, pero tú no lo valorizas, la gente que lo ve de fuera lo valoriza y el que lo está viviendo no lo valoriza. Es curioso. Y el problema es que condenamos al otro a que no se valorice cuando nosotros no nos valorizamos. Cuando tú no valorizas lo que has hecho, terminas condenando a tu entorno a que siga viviendo lo mismo con esa desvalorización y que tú vuelvas a repetir lo mismo para enterarte de la lección. Entonces, el ser humano es una grandeza tremenda. Y la importancia de valorizar cada paso que das y cada paso de cada mañana, de cada día, es muy importante. Y ahora hablaremos un poco también de los juicios, ¿no? Luego hay una cosa que también yo creo que es importante, o por lo menos es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Cuando tú estás comparando, en realidad lo que estás haciendo es que no estás aceptando lo que es. No estás aceptando la realidad que estás teniendo en ese momento. Entonces, si tú te estás enfocando en lo que podría ser y no es, o lo que me gustaría que fuera pero no está siendo, tú en ese momento dejas de estar presente, en el momento en el que realmente estás viviendo. Con lo cual dejas de experimentar tu yo verdadero en esa realidad que realmente está ocurriendo. ¿Sabes? O sea, es una manera de estar desconectado de ti viviendo en la comparación. O sea, porque te privas de reconocerte o de conocerte tú desenvolviéndote en esa situación o delante de esa persona o en esa relación en la que estás viviendo en ese preciso instante, ¿no? Entonces es como una manera de autonegarse, de no permitirse ser, ¿no? Y es complicado a veces porque en la cabeza siempre estamos pensando en lo que vamos a hacer, en lo que hicimos, en lo que sería, en lo que va a pasar mañana, en lo que me hizo aquel ayer, en lo que siempre estamos así, ¿no? Y nos cuesta mucho centrarnos en el momento y disfrutar del momento en el que estamos, porque el momento es único. Ya no vas a volver a estar en esa misma situación exactamente igual, ¿no? Entonces, entre otras cosas, porque cambiamos a diario, cambiamos cada segundo, cambiamos, ¿no? Ya no es, claro. Mañana no va a ser la misma Maribel ni la misma Rocío. De lo que dices es así, es tal cual. Y yo creo que es por el juicio constante que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces, necesitamos estar en lo externo. Entonces, mientras nos comparamos, no hemos llegado a la esencia. Porque estamos buscando o bien la culpa de alguien por nosotros no llegar, o bien hacernos culpables por nosotros no conseguir. Entonces siempre y la culpa es el juicio. Entonces siempre estamos buscando un juicio. Mientras estamos en el juicio, en la culpa, estamos en el ego. Si estás en el ego, no estás en tu presente, estás en la programación.
Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú no valorizas lo que tienes, por ejemplo, en el caso de la información, si tú no valorizas lo que estás teniendo, es porque realmente tú no estás en el proceso. Tú estás buscando salir del proceso, curarte, estás buscando la solución externa. Tienes una fuera expectativa de ti. ya, sí. Tienes una expectativa. Entonces estás buscando la forma de verlo desde la mente, no te estás entregando al proceso. Porque cuando te entregas al proceso, observas, callas, aceptas, eres grato. Pero cuando estás en la comparación, estás en el juicio. No puede, porque en el momento que tú comparas, entras en la dualidad. ¿Es bueno? ¿Es mejor que? ¿O peor que? ¿Es bueno o es malo? Entonces estás en la dualidad, no estás en la unidad. Y la cura y el proceso se da en tu unidad, se da en tu ser, no se da allá afuera, ¿no? Allá afuera se va a reflejar, lo vas a ver, va a llegar un momento en el que lo vas a ver. Pero tenemos que ser más amables con nosotros mismos. Sí, nos castigamos mucho. Somos muy crueles con nosotros mismos y luego buscamos responsables fuera. Exacto. Y no queremos tomar la responsabilidad de que somos los principales protagonistas de nuestra vida y somos nosotros los que tenemos el poder de crear la vida que nosotros queramos. Y si no tenemos lo que queremos es porque en el fondo hay algo que lo está impidiendo y ese algo siempre somos nosotros. Siempre. Sí. Siempre somos nosotros. Porque como siempre decimos y siempre dices tú también, ¿no? El otro no existe. Entonces, todo lo que yo pueda razonar y todos los argumentos que yo pueda tener para no avanzar en un momento determinado de mi vida, todos son argumentos que siempre se van a centrar en algo fuera de mí, en algo externo a mí. O sea, yo voy a buscar siempre el no responsabilizarme de lo que me está pasando y entonces achacarlo a la mala suerte, a que alguien me ha cogido manía o a que he caído en desgracia, yo qué sé, a miles de cosas que tenemos todos los días en la boca, todos. Y muchas veces a la madre que no me amó cuando era niña, al padre que no me reconoció cuando era pequeña, entonces nos quedamos toda la vida colocando las culpas externas. Sí, es una realidad, la viviste así, sí, pero forma parte de tu historia, forma parte del proceso. Tú no serías eso si no tuvieses aquello. Es más, tú has provocado que eso fuese así, porque te traías una programación que ya proyectas en el mundo, para que eso se dé, para que tú puedas estructurarte y resolver tu solución. Es decir, el padre y la madre fueron perfectos hasta en aquella paliza que te dieron o aquella anulación que te dieron. Y era aquello que tú estabas proyectando para poder entender quién eres y poder transformarlo y ser ahora. Entonces, ¿qué ocurre? O bien me comparo con aquello que yo no puedo hacerlo porque, y eso lo viví yo durante mucho tiempo, ¿no? Yo no puedo hacerlo porque mi padre me dice que yo no puedo hacerlo, entonces yo no soy capaz, y una de las cosas era el ejercicio físico. Por lo tanto, aquello de ir caminando ya no era solamente conseguir caminar, sino era vencer a aquella niña que tenía complejo de toda la parte de ejercicio físico. Entonces, yo me puedo quedar ahí o puedo avanzar. Entonces hay gente que me dice, sí, Rocío, pero yo tengo la madre. Ok, quédate ahí entonces. Entonces acéptalo, es esa tu vida, no hay otra realidad. Pero si tú quieres otra realidad, que además vienes para tenerla y para transformarla, tienes que salir de ese punto, porque en el fondo es una zona de confort, es la excusa que tú tienes para no salir y no ponerte a caminar, porque caminar, cuando te duelen las piernas y no puedes conseguir, lo pongo en ejercicio físico, porque es la forma de que el alma. Exacto. Claro. Por ejemplo, para mí ponerme a caminar como una persona, imaginaros una persona en fisioterapia. Él tiene dolores para volver a recuperar las piernas. Claro. El alma también. Estamos acostumbrados de una forma, entonces duele. Entonces el físico duele porque duele internamente. Entonces, pero también cuanto más haga ese ejercicio y más lo recupere, llega un momento que eso se acabó. Y el proceso del alma es lo mismo. Es mi proceso de acompañamiento, ¿no? Y la verdad es eso, usar la excusa, porque a veces pensamos, yo me comparo con el otro, yo me siento inferior y pongo al otro superior. No, me estás cargando con la responsabilidad de sentirte inferior. Me estás diciendo que por causa mía tú no avanzas. Ten valor y enfréntate a tu realidad, porque tú eres superior. Claro. Tú eres tú. Entonces, y acepta tu individualidad, porque aunque todos somos iguales, pero no somos iguales, cada uno es un aspecto diferente de una conciencia. Y es un proceso. Exactamente, entonces... Y ahora, por ejemplo, cuando hacemos los cursos, definimos los cursos, la inmersión que estamos definiendo para hacer con la gente 6 días.
Ok, hacemos esa inmersión. Y hay gente que piensa que por venir a hacer la inmersión va a salir haciendo lo mismo que yo. No, y qué bien que no. ¿Me entiendes? No, y es maravilloso Bueno, que no. Porque eso va a hacerlo en ellos. Sí. No, dime. No, que digo que en eso había caído yo. Claro, que no. En eso había caído yo. Yo, antes de conocerte, o sea, nosotros nos conocimos en un curso de formación, ¿no? Pero, bueno, previamente yo ya llevaba varios cursos. O sea, no era el primero, ¿no? Pero yo ya me creía la reina del mambo. Porque ya me había hecho, claro, yo me había hecho desde que de información que pensamos que el autoconocimiento viene por cursos, ¿no? Que no tiene nada que ver. Exacto. No tiene nada que ver. Hombre, sí que es cierto que toda la información que yo tuve a través de los cursos en un principio, a mí sí que me sirvió para, para que se me encendieran muchas chispas, ¿no? Y entendí muchísimas cosas del comportamiento de mi familia, o sea, me liberó muchísimo. Pero entendiste lo que quiero decir. Sí. Que no podemos colocar el autoconocimiento en ningún curso, es algo interno. Exactamente, claro. Y que un curso lo único que te da son herramientas. Exacto. Punto, recursos. Pelota, nada más. Pero eso no quiere decir que ya vayas a salir del curso ya controlando absolutamente todo y siendo capaz de ayudar a los demás. Ojo, claro, el primero tienes que ayudarte a ti mismo, es el camino. Exacto. Es que lo de ayudar a los demás es un arma de doble filo, porque ¿tú cómo le puedes decir a alguien lo que es mejor si muchas veces no sabes ni lo que es mejor para ti? No puedes. A mí me encanta que toquemos este punto porque veo eso, las expectativas que colocamos en el otro, pero la expectativa no es más que colocar la responsabilidad en el otro, es colocar mi responsabilidad y mi excusa para yo no avanzar donde tengo que avanzar. Y es todo inconsciente, la persona no lo hace conscientemente, nada de lo que estamos hablando aquí se hace conscientemente, es inconsciente. Entonces, claro, ¿qué sucede? Cuando haces esa comparación de yo quiero hacer lo que yo hago, yo no puedo prometer eso, ni es bueno que hagas eso, porque tú vas a coger las mismas herramientas, te voy a facilitar todo mi conocimiento, mis recursos, te los voy a dar, eso sí, pero tú vas a ser tú con tu esencia. Claro. La forma de llegar a la gente es tuya, eso no puede, y el problema es que cuando me quedo comparando, yo puedo... a través, como se hace en programación neurolingüística, yo puedo moldear un comportamiento que me gusta, que yo admiro. Yo puedo moldear y mejorarlo, o yo puedo moldear y aprender, pero no utilizarlo como excusa para no avanzar, porque en el fondo la comparación es esa. Y dando respuesta un poco a los comentarios que venían del café anterior, decidimos abrir la comparación por eso, por las comparaciones que salen, decir, caray, qué bien, ahora me sirvió ver que yo también sois humanas o que sabes que mi proceso no es tan lejos del vuestro y te das cuenta de la necesidad imperiosa que tiene la gente por gurús, que tiene la gente por alguien que le indique el camino, pero no es más que querer colocar la responsabilidad en otro para que el otro sea responsable de si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Fue culpa de Rocío, fue culpa de Maribel que me dijo que hiciese tal cosa. No. La vida es responsabilidad propia, la vida es decisiones propias y solamente cuando las haces así das un gran salto y haces tu proceso. Y la desvalorización forma parte mientras estemos en la dualidad. Claro. Y la valoración también. Y la valoración también. No, es que es la lucha constante, además, es esa oscilación en la que tenemos que vivir, que para eso estamos en este mundo dual, ¿no? Y en el que tenemos que encontrar el equilibrio. O sea, que te desvalorizas, ¿vale? Tampoco es un drama. Si lo reconoces y lo sabes ver y eres capaz de darte cuenta y de tomar conciencia, adelante, o sea, trabájalo, pero no pasa nada. No pasa nada, eres humano. Esta vida es así y además me hace mucha gracia porque además las dos somos libras, ¿no? Que somos súper indecisas siempre y al final siempre estamos buscando el equilibrio, las dos. Y somos indecisas, es curioso, ¿no? Porque mi hijo siempre me habla de eso. Hubo una vez, y además fue muy claro, me decía, mami, vamos a cenar, y le digo, no sé, voy a tomarme una ducha. Después de 2 horas, mami, vamos a cenar, espera que voy a tomarme una ducha, pero no te vas a tomar la ducha. Le dije, no, pero es que no sé si me la tomo ahora, me la tomo mañana por la mañana. Me decía, mamá, ¿cuál es la duda? Y le decía, cariño, que yo no sé si me voy a... Pero dime las dudas, se sentó así en la cama, dime las dudas que yo te ayudo, mamá, dime, a ver. Y le digo, pues una, que el secador se estropeó, entonces si me tomo baño ahora y me lavo la cabeza, está muy frío, entonces me voy a coger catarro.
pero si me dice, entonces lávate la mañana por la mañana, pero si me la lavo mañana por la mañana me tengo que levantar a las 4 porque tengo que salir a las 5, entonces es muy temprano. Dice, entonces no sé, todavía no decidí. Y él expresó, dice, caray, mamá, dice, eres libra pura, pero para las cosas pequeñas. Dice, porque para irte para Brasil coges un avión sin pensar y sin nada, te subes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando tú estás en tu centro y cuando tú estás en la certeza, llega la certeza de lo que tienes que hacer, ahí no hay duda. Las dudas las tenemos en las cosas pequeñas, en las cosas cotidiano. En lo cotidiano, sí. Y ese cotidiano nos lleva a aumentar esa bola y a perdernos en esa dualidad. Entonces la importancia de estar centrada, sobre todo nosotros como Libra buscando un equilibrio, porque en el fondo todo el mundo busca el equilibrio, ¿no? Entonces eso es muy importante, muy importante. Sí que lo es, sí que lo es. Me hace gracia porque mi hijo también a veces me dice lo mismo, ¿no? Porque a veces yo que sé, me pregunta qué tengo que comprar, cualquier cosa en la que hay 2 respuestas posibles o 3, ¿no? Y yo estoy dudando y mamá, ¿te vas a decidir ya de una vez? Y a lo mejor le digo algo y en el último momento le cambio la respuesta, ¿no? Sí. Y tienes que esperar hasta el último momento. Digo, hijo, lo siento, pero no lo puedo evitar. Y yo también me doy cuenta, es algo natural, pero salen esas cosas pequeñas. Y ahí me quedo pensando un montón, me quedo no sé qué, él me dice, ya estás. O cuando voy decidida, compro las cosas no sé qué, y de repente alguien pregunta, ¿qué será, mejor esto o esto? Y yo, pues ya las has fastidiado, pero son las cosas pequeñas, ¿no? Pero eso nos lleva mucho al día a día. Después conectas con esa decisión y vas, ¿no? Yo estaba pensando aquí, en el día en el que yo no sentí la diferencia, de dejar de compararte y ver tu proceso. Y sí, pues me acuerdo de un día, tú te vas a acordar también, no sé si tú lo registraste así, pero yo me acuerdo que forma parte del proceso. Y como, bueno, vamos a hablarlo todo, vamos a compartirlo, o casi todo, ¿no? Hay cosas que no conseguiremos poner en palabras. Había un momento en el que hubo un silencio tuyo y yo sentía esa inquietud en ti de hacer alguna cosa, de hacer algunas presentaciones, ahí. Y yo te llamé y te dije, me acuerdo que yo estaba aquí en Brasil, era un año así, y yo te dije algo así de, bueno, no me acuerdo bien cómo fue el tema, cómo inició, pero en definitiva lo que se encerró fue que en la llamada te dije, ¿estás pensando? Me dijiste, sí, estaba pensando en decirte que estoy pensando en hacer las presentaciones, pero no sabía si yo hacerlas o esperar que tú vengas de Brasil. Y demás, el tema de las meditaciones, que estábamos empezando a ver cómo hacer las meditaciones y las activaciones después que surgieron, ¿no? Sí. Y en ese momento me acuerdo que te dije, hazlo. Si yo estoy contigo, lo que quiero es que tú brilles, no tienes que esperar por mí, tienes que hacerlo tú. Y tú me dijiste, sí, pero yo pensé que querías que venir o hacerlo juntas. Y yo te dije, atrévete a ser tú, atrévete a mostrarte. ¿Te acuerdas? Porque si tú crees, yo no quiero a nadie trabajando conmigo, acompañándome en mi proyecto, porque necesito gente que me ayude, que hagamos juntos, por detrás mía, ni por delante. Estamos en el equipo, entonces si tú tienes luz y brillas, vamos a llegar a mucha gente. Y yo brillo de mi forma, entonces cada uno tiene su gente, su brillo, su especialidad. Entonces realmente es atrévete a ser tú, porque muchas veces colocamos el gurú, colocamos la comparación. Claro. Por miedo a no dar el paso adelante y mostrar quién soy. Entonces es más fácil decir. También por miedo a decepcionar, a veces también. A ti mismo. Porque tú mismo, claro, porque tú mismo te creas o te imaginas las expectativas que puede tener el otro con respecto a ti. Que no son verdad, vale. Que son tus no son verdad, son tuyas. Con respecto a ti misma. Claro, pero es igual, pero tú te engañas a ti mismo con eso. Exacto. Entonces dices, bueno, ella confía en mí, porque piensa que yo soy la hostia, pero yo en realidad no soy la hostia. Entonces, si me muevo, corro el riesgo de defraudarla, que en el fondo me estoy defraudando a mí. Si me quedo quieta, pues como me quedo quieta, no pasa nada, pues no hay... Y la culpa va a ser de ella, porque como me comparo con ella, yo me desvalorizo a través de ella, entonces ella va a recibir... Y porque no me dice lo que tengo que hacer, ni cómo lo tengo que hacer, y porque no tira de mí, y porque yo estoy esperando que ella me diga algo. Exacto. No sé. Ahora yo quiero hacer un paréntesis de esto, y que la gente que nos está escuchando, que van a ser muchas madres y padres, cojan eso y lo vean ellos con sus padres, y ellos como padres con sus hijos. Porque es así, la vida toda somos como niños comparándonos y esperando que papá y mamá nos diga lo que tenemos que hacer. Y culpándolos la vida toda, porque tal vez me dio una contestación aquel día. Y me excuso en eso. Entonces, no,
a mí hubo gente, ¿no?, que decía, Rocío, pero yo no puedo dar una charla contigo porque me anula. Y yo decía, no, eres tú que te anulas. No soy yo, eres tú que tienes miedo a salir. Entonces no me uses para tú no dar ese paso. Claro. Y realmente es esto, ¿no? Lo que pasa es que durante mucho tiempo había una responsabilidad directa mía en el punto de yo no valorizarme, de yo estar haciendo el proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú no te valorizas, llega un momento que eso te lo tiene que ver, te lo enseña a tu alrededor. Entonces te rodeas de gente que vibra la no valorización de ellos mismos. Entonces mi responsabilidad para cada uno, con cada persona, mi hijo y la gente de equipo, y la gente que trabaje y lo que sea, es valorízate tú. Por eso es, mientras no te amas a ti, tú estás fastidiando al del frente porque no estás permitiendo al otro ser. Porque mientras tú no eres, no vibras en eso y estás haciendo que el otro que esté a tu alrededor, no hay una cierta responsabilidad sobre ti mismo que vibra en nosotros, ¿no? Claro, porque cuando tú eres tú mismo, eres genuino y eres honesto con lo que eres y con quién eres, de alguna manera lo que estás enseñándole a los que tienes alrededor es como que inconscientemente les estás dando permiso para que ellos sean también quienes son. Te estás dando permiso a ti. Porque te estás dando, claro, porque tú te lo estás permitiendo y desde el momento en el que tú te lo permites, ya lo estás permitiendo a los demás y eso es lo que les llega, ¿no? Y es lo típico de no hagas lo que yo digo, hazlo, no, como es... haz lo que yo hago, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago, exacto, ¿no? Pero realmente es eso, y con los hijos nos pasa eso todo el tiempo. Claro, totalmente. Nosotros colocamos lo que nosotros colocamos como expectativa en nuestros hijos es aquello a donde nosotros no llegamos, y aquella lucha interna, y que nosotros decimos, caray, pero es que si él lo hiciese bien, yo estaría tranquila como madre, o si él lo hiciese bien, yo podría sentirme orgullosa. No, él es un ser y tú eres otro. Entonces, la única forma de que lo haga es que tú lo hagas, y él después cogerá su camino. Tú le estás abriendo la única posibilidad que tú puedes abrirle con un hijo o con quien sea, es hacerlo en ti. Porque en el momento en que lo haces, tú estás dando el espejo para hacerlo. ¿Qué ocurre? Claro. Que muchas veces cuando haces esto, el entorno empieza a cambiar y al principio salen de la zona de confort, entonces no va a ser muy agradable. ¿Por qué? Porque la persona queda diciendo, no, tú tienes que hacerme tal cosa. Y tú le tienes que decir, no, yo no tengo que hacerte nada, eres tú que lo tienes que hacer. Yo hago yo. Y la gente le llama eso de egoísmo, cuando no es egoísmo. Es darle al otro la oportunidad de ser él mismo. Exacto. La resistencia interna de la persona es lo que es el egoísmo. Dime. La resistencia interna de la persona es la lucha. Claro, pero que digo que el egoísmo en realidad es hacerle las cosas, porque tú no se las haces porque tú lo hagas mejor, tú se las haces porque así tú te quedas tranquilo y porque en el fondo no lo crees lo suficientemente válido para hacerlo igual que tú. Es decir, eso es egoísmo, la desvalorización, o sea, estás intentando controlarle a él. Y es decir, lo que tendría que hacer él, claro. Exacto, la desvalorización pasa a ser creerte superior, que es el otro extremo de lo mismo. Claro. Sí. No, es eso. Y las madres pecamos mucho de eso, y yo la primera, ¿eh? Sí. Yo me paso los días todos, cada vez. También, claro. Yo cada vez que hablo para mi hijo, para Jorge, las cosas, y claro que las hablo, porque soy madre y te sale el ímpetu y las hablas. Después por la noche me quedo pensando, caray, pero es que esto es igualito que yo aquí ya no llegué. Entonces, y aún no llegué, porque son capas y capas, ¿no? Entonces, ¿dónde yo todavía no llegué? ¿Qué ocurre? Cuanto más avanzas en el proceso, después la información viene más corta, pero con mucha intensidad. La prueba la pasas en horas o en segundos, pero es muy intensa. Entonces, tienes que estar centrada, tienes que estar en constante movimiento. Y tienes que estar en constante autoobservación. Si antes yo decía el otro no existe y me permitía 2 semanas decir sí que existe, sí, después lo miro, cada vez, cuanto más avanzas, menos puedes hacer esto, porque no hay tiempo a perder. Y es maravillosa toda la información que se mueve a la hora que abres, ¿no? Es un tiempo cuántico realmente, ¿no? Las manifestaciones son mucho más rápidas. Y ves el camino, ves hacia atrás y ves el puzzle, ¿no? A mí me cuesta un poco verlo, pero sí, en eso estoy. Sí, que lo ves. No, que no sea la visualización ahora. No, mujer. Yo lo que tengo muy claro es que
sería estupendo que todo el mundo tomara conciencia de que todos somos cómplices de la realidad en la que vivimos. O sea, el que piensa que lo que pasa no tiene nada que ver con él está completamente perdido, yo creo, ¿no? Sí. Yo observo a la gente, porque lo que tú decías, vas al mercado y ves un montón de personas, ¿no? Y vas viendo las vidas. Yo me acuerdo que una vez, que yo no sabía nada de mediunidad ni de nada, y fue antes hasta de quedarme tan mal, pero me acuerdo en un Alcampo, bueno, un centro comercial grande, de caerme por sentir las voces de todo el mundo. Yo sentía muchas voces, yo sentía a la gente y yo iba sintiendo las emociones de las personas que pasaban por mi lado. Y llegó un momento que le dije a mi padre, papá, me voy, y me fui al suelo, ¿no? Y siempre me quedo con esa imagen en los centros comerciales y tal, porque hay mucha gente y cada uno con su cabeza, sus pensamientos, su energía, pensando, discutiendo con uno, discutiendo con el otro, pensando en su problema. Si ves una ciudad desde lo alto, ves esto, ves un montón de gente y cada uno con su historia, ¿no? Historias muy profundas y dolores muy profundos, y todos estamos en lo mismo. Entonces, claro, cuando consigues salir del sufrimiento, ves con unos ojos de amor profundo la situación. Y hay dos palabras diferentes para mí, que es, tú puedes tener pena de la situación, ver que están dormidos, entre comillas, eso sería ego, eso sería creerme superior, de que yo he avanzado algo, y realmente yo he dado 2 pasitos dentro de millones de pasos de la evolución del universo. Y otro es la compasión. Entonces, para mí la diferencia entre la pena y la compasión reside para mí, que la pena es del ego. Yo tengo pena del otro cuando yo me siento superior, siempre hay una comparación ahí. Y la compasión es el amor que tú brindas al otro, esperando que abra sus ojos y camine, pero respetando su proceso, respetando su momento, ¿no? Y para mí hay una gran diferencia en eso. Yo tengo pena de tal persona, déjalo. No, si dejas a esa persona, sí, estás mandando el ego y le estás diciendo que tú eres mayor y que ella además nunca va a llegar, pero todos somos lo mismo. En esencia todos tenemos la misma información y la misma capacidad. Y el conectar con esa compasión, que para mí está un poquito cerca del amor incondicional, de esa entrega, de decir, dejar al otro con su libre arbitrio, y al mismo tiempo sentir su grandeza para conseguir hacer lo que realmente desee, pero que cada uno tiene su momento de evolución, ¿no? Entonces, tal vez yo antes estaba mucho más metida en el ego y observaba cada paso, y observaba a la gente con un poco de pena de que no van a conseguir o que están dormidos, y ahora me gusta observar esa compasión, el sentir Dios, qué grandeza y qué maravilla cuando cada uno a su forma despierten. Y lo único, y son caminos, ¿no? Porque tú vas viendo los caminos de la gente, como en el fondo sabes, a tal persona, te dicen, tal persona tiene tal enfermedad, ya la veías, porque no puede ser de otra forma. Porque la información, tú ves que la información da mucho tiempo, ¿no? Pero para algo es así, hay una causa mayor de que eso se dé de esa forma, se materialice de esa forma, entonces no podemos juzgar nada. No, claro. Pero es tan maravilloso, ¿no? Pues sí, es toda una aventura, la verdad. La verdad que sí. Y lo de la compasión que tú decías, sí, yo también lo veo así. Lo que pasa es que la palabra compasión es una palabra que ha sido tan ultrajada por la religión. Sí. Porque la compasión, por ejemplo, en la religión católica es un concepto que para mí se equipara mucho a la pena, ¿no? O sea, sentir compasión por alguien es como sentir pena por alguien. Por eso que creo que es una palabra que no está que no está reconocida en su justo significado, ¿no? De las miles de palabras, yo creo que las palabras están llenas de creencias y de límites que cada uno de nosotros colocamos a través de lo que para nosotros es esa palabra, ¿no? Claro. Para mí, como decía mi hijo cuando era pequeñito, él siempre me decía, mamá, ¿por qué no nos comunicamos por vibración? Es más fácil, con un rayo de color y de luz, ¿no? Que en mi trabajo están los rayos de colores, que después entendí por qué están los rayos de colores y esa vibración. Pero era eso, ¿por qué no me comunico de vibración, ¿no? Y la comunicación que yo tuve después también en otras experiencias de salir del cuerpo y demás era esto, ¿no? Luz y vibración. Entonces era mucho más fácil porque la palabra está llena. Pero si vemos
compasión, en portugués es compaixão, y paixão es entrega, ¿no? Igual que hay pasión, es la entrega. Claro, compasión. Compasión. Entonces, tú vives con pasión, ves al otro con la pasión de la vida, con la fuerza, con la situación. No hice el estudio etimológico ni nada de la palabra compasión, no es eso lo que quiero defender, más es lo que a mí me transmite el ver el estado del ser cuando acompaña a una persona desde la pena y cuando, que sería un poco desde los conceptos más religiosos, etcétera, de las diferentes religiones, o desde la compasión del otro, ¿no? Pero como bien dices, compadecerte parece que tengas una pena, pero no sé para ti, a mí me suena, es totalmente diferente. Yo tengo que tener pena de alguien o sentir pena para mí compadecerme de esa situación, pero saber que esa persona es posible, que ella tiene todas las posibilidades. Porque cuando sientes pena es porque ya estás acabándole, le estás diciendo, es ahí a donde puede llegar esa persona y te estás comparando superior en ella, ¿no? Sí, pero aún así lo hacemos, porque son comportamientos aprendidos y comportamientos que socialmente pues, todo el mundo los hace. Entonces, si te dejas llevar y no te fijas en eso, pues lo encuentras normal. O sea, no te paras a pensar que cuando estás verbalizando que alguien te da pena, en realidad lo que estás haciendo es una comparación, lo estás haciendo además a él, lo estás condenando a seguir siendo el objeto de la pena, de mi pena, ¿no? La víctima. Exacto, la víctima, ¿no? Y yo de alguna manera estoy intentando quedar por encima de eso, ¿no? Pero el mundo está montado así y se trata de desenmascarar todos esos conceptos que a lo largo de los siglos y de los milenios se nos han ido metiendo de una manera a calzador que no concuerdan con la realidad, no concuerdan con lo que somos realmente, ¿no? Y hay el juicio emocional y moral de decir que si sientes pena por otro, y es empatizar con el otro, y es totalmente diferente. Mucha gente que viene a consulta, que viene también como en tu caso cáncer y otros síntomas diferentes y otras situaciones y conflictos, porque no solo es lo físico, no es materialización, y lo que yo trabajo no son lo que nosotros trabajamos no son enfermedades, sino información emocional, visión emocional de las cosas, ¿no? Pero una de las cosas que siempre digo cuando es el cáncer, y a veces casi siempre, no siempre, pero en la mayoría de los casos expreso, qué bien, ¿no? Que ya tienes fecha de caducidad, ¿sabes cuándo te vas? La persona lleva un impacto y me dice, ¿cómo así? Y le digo, sí, yo no sé si mañana me voy a morir. Yo tal vez me muera mañana y no lo sé hoy, no tengo tiempo de preparar nada, no tengo tiempo de reaccionar. Pero estás teniendo la posibilidad de reaccionar en muchos de los casos, ¿no? Solo después de 2 o 3 consultas, de que ya empiezan el proceso, que la gente entra, me dicen, sabes, no sé qué va a ser, ya no es la expectativa de vida o muerte, ya no es la expectativa de la enfermedad, es el conocerse, ese autoconocimiento. Entonces, la expresión de la persona es, cuando veo en tus ojos vida, tú ves vida en mí. El resto de personas ven la palabra cáncer lleva muerte, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Empatizar no es, y de eso hablaremos bien, ¿no? Empatizar no es salir del juego de la persona, dejar de ser el espejo de su victimismo y ser el espejo de tú puedes. Ser el espejo de la mayor información y del amor incondicional que ella es y de todo su potencial. Ese es el único papel a hacer con el otro, eso es empatizar. Y eso no significa que yo no llore cuando acompaño a las personas. Había una vez que me decían, ahora yo lloré explicando. Entonces hay gente, psicólogos y demás, que dicen, Rocío, no lo has superado emocionalmente, ¿eh? ¿Sabes? Tú no has superado emocionalmente tal cosa. O acompañas a tal persona, ¿cómo lloras? Y yo, ¿cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a vibrar junto con esa persona? Yo no estoy llorando por sufrimiento, yo estoy llorando de grandeza, de la emoción de ver a un ser humano y la vibración del amor que cada uno es, y que tú ves cómo la persona se supere, cómo es de bello aquello. Es una grandeza, es una emoción que te hace vibrar, y que se expresa en lágrimas, o se expresa en risas, o se expresa en abrazos, se expresa como se quiera expresar, pero es permitir al cuerpo vibrar, es permitir ser, ¿no? Solo que tenemos hasta catálogo de cuándo una persona puede hacerlo y cuándo no, cuando está dentro de la profesión o cuando no. Es loco lo que vivimos, ¿no? Una sociedad totalmente cuadrada de cómo son las cosas. No sabemos nada de cómo totalmente. ¿Qué va? No sabemos nada de cómo son porque no nos permitimos experimentar las cosas en cada momento sin juicios y sin expectativas.
y sin estar pendiente de lo que hace el otro. Sí, No cuando lo decimos así permitimos. parece que estemos jugando eso, y no es eso. No, Son divagaciones de nuestro camino y de vernos, el autoconocimiento sí, de que vemos que todos los días tenemos que trabajar sobre eso y estar atentas sobre eso. ya está. Sí, porque es muy fácil desviarse, ¿eh? Es muy fácil, muy fácil. Porque son muchos años funcionando de una manera y de repente te das cuenta de que esa manera no es en la que quieres continuar ya y empiezas un camino nuevo que no sabes cómo va a ser. Pero, ¿qué pasa? Que claro, cuando empiezas con un camino nuevo, pues claro que van a aparecer obstáculos, van a aparecer dificultades, porque al fin y al cabo un camino nuevo no es otra cosa que el enfrentarte a ti mismo. Y eso es muy difícil. Sí. Porque siempre huimos de mirarnos para adentro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a la mínima lo más fácil es volver a lo anterior. Porque es como, vuelvo a como dice mi hijo, mi zona de confort, ¿no? Aunque sea una zona llena de porquería, pero es mi porquería, ¿no? Entonces es lo fácil, volverse. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque... Lo fácil entre comillas, porque salir de allí... Sí, claro, lo fácil entre comillas. O sea, es fácil volver, pero porque no es fácil conocemos salir. El resto. Claro. Pero entonces, hasta eso tenemos que honrar, porque sí. Es nuestra humanidad, es nuestra individualidad, es el permitirte. ¿Y qué ocurre? Cuando la reconoces y dices, caray, ya patiné de nuevo, ya estoy aquí sintiendo el mismo miedo, o usando tal excusa para no avanzar, en vez de criticarnos. Es decir, soy humano. Lo que pasa es que todo es muy sutil, ¿no? Hay gente que va a utilizar eso que acabo de decir como la excusa perfecta para decir soy humano para todo, y hay otros que van a decir que se van a fustigar porque son humanos. Entonces cada uno lo va a hacer a su forma. Lo divertido es esto. Entonces, cuando yo me amo demasiado y ese amor que yo me doy y me cuido hace que yo no avance, yo tengo que salir de ahí. Cuando yo me castigo demasiado y eso hace que yo me esté retrocediendo, yo tengo que salir de ahí. Entonces es todo un equilibrio de ir conociéndote que no hay nada escrito, porque yo no sé cómo la persona va a reaccionar o va a usar. Entonces es solamente observar. Yo creo que el resumen del café de hoy sería la comparación como excusa. Sí. ¿Realmente yo me comparo o yo me estoy excusando en esa comparación para no avanzar, sea para arriba o sea hacia abajo? Da lo mismo. Y no hay avance hacia adelante o hacia atrás. Es interno. Y las personas que nos escuchen lo van a entender cuando lleguen o cuando piensen dónde ya actuaron así y cómo se produjo después, porque muchas veces sabemos nuestro proceso, sabemos nuestro camino, sabemos. Fíjate, tú dijiste hace un poco, cuando te dije, lo guay es que se mira hacia atrás y ves las piezas, y tú dijiste, yo no sé si las veo, ¿ok? Eso mucha gente lo dice, pero sí que las ves, solo que no te has parado. Sí, quizás sí. No te has dado todavía el tiempo. Pero tú fíjate hasta qué punto uno es capaz de boicotearse a sí mismo, porque ahora me lo estás diciendo y ahora me estoy dando cuenta de una cosa. Es que el decir no sé si las veo ya es una forma de desvalorizarme. Claro. Porque sí que las veo, ¿cómo no las voy a ver? Sí. Madre mía, ¿cómo no las voy a ver si lo que he pasado yo ha sido un proceso duro, ha sido un proceso, y está siendo, porque esto no acaba, o sea, yo estoy muy bien, pero yo sé que esto es un trabajo continuo, ¿no? Pero todo mi proceso desde el principio ha sido, vamos, tan marcado con situaciones tan claras y tan impactantes y tan profundas que cómo no lo voy a ver, claro que lo veo. Claro, son las piezas del puzzle. Claro que lo veo, pero fíjate cómo me ha salido ya instantáneamente, inconscientemente, uy, yo no sé si las veo. Pero ¿sabes por qué? Ya está ahí la desvalorización otra vez. Sí, está ahí. ¿Por qué? Porque mientras yo no mire para atrás, yo no tengo que enfrentar las nuevas que vienen. Entonces yo tengo un tiempo, me gano un espacio diciendo, yo no sé dónde estoy, no sé si fue tanto. Pero eso normalmente es la fase anterior a, oye, que hay un nuevo paso, mira para adelante, sí, no te me pierdas. Que lo de atrás ya pasó, que ya lo sabes, ya pasó y ahora... Y más en este mes de agosto 2020, ¿no? Que se está cerrando la trascendencia planetaria, se está cerrando la trascendencia de todas las personas que tengo la suerte de acompañar en sus procesos. Veo el gran toque y el gran cambio
solo que muchos de ellos aún no lo ven y si me escuchan dirán, serán los otros, porque yo no estoy viendo nada. No estás viendo nada conscientemente, inconscientemente está sucediendo. Entonces, es esa parte también, ¿no? Es esa parte. Bueno, pues no sé. Hoy por hoy creo que tenemos que dejarlo porque hay que seguir. Hay que dejar la paradita del café que hicimos ahora, ¿no? Para poder seguir el próximo día, encontrarnos con el nuevo tema del café. ¿Okay? Pues sí, aquí seguiremos hablando de lo divino y lo humano, que es vivir aquí, en esta dimensión. Y de lo maravilloso que es ser humano. Yo creo que tiene tanta cosa tan maravillosa, tan bonita. No, y la gente piensa que vamos a hablar de espiritualidad, pero la espiritualidad se vive en el día a día, cuando tú eres capaz de relacionarte con los otros y ser espiritual, estar en tu centro. Para mí ser espiritual es estar dentro de ti en tu centro. Estar en la mitad de una ciudad como es esta de Sao Paulo, estar en la mitad de tráfico, ver un montón de cosas y de situaciones y tú conseguir estar en tu centro y vibrar amor y gratitud para mucha gente. Porque encerrarse y estar solo es fácil. El tema es compartirse dentro de esta humanidad maravillosa que tenemos para crecer y que somos amor. Y ya lo iremos hablando más, yo creo que iremos hablando de otros temas, pero lo que me gustaría que cada vez potenciásemos en estos cafés es que la gente conecte con el amor que es, con la esencia que es el ser humano, con la grandeza del proceso. Porque no es grande, el ser humano es increíblemente maravilloso. Aunque discutamos, claro forma parte del juego. Claro, forma parte de ser humano, ¿no? Hemos venido la discusión a veces es necesaria y es cura, es interpretación. Claro. Sí. Y que todo está bien, al final siempre hay un para qué detrás de cada cosa que nos pasa. Entonces, exacto, tenemos que salir de la máscara. Claro, exacto. En lugar de buscar justificaciones y buscar culpables, lo que hay que buscar es el para qué te pasa eso. Y saber que nada es lo que parece. Nada. Sobre todo lo que vives intensamente en ese momento está mostrándote una cosa que no estás viendo. Por eso necesitas la emoción, para poder acceder a esa información. Claro, para eso las tenemos. Si no sirvieran para nada, no las tendríamos, porque la naturaleza no va apuntada sin hilo. Y si nos ha dotado de la capacidad de sentir emociones es porque cada emoción tiene una utilidad y sirve para algo. Entonces, si tú no las aceptas y te las dejas sentir, entonces no es que se vuelvan inútiles, es que se vuelven un bloqueo, se vuelven un impedimento y una piedra en tu camino que no te permite avanzar y no te permite ver lo que en realidad te tienen que mostrar si tú dejas que se expresen, ¿no? Y ahora muchos pensarán, ¿y qué significa tener miedo entonces? ¿Y qué significa tener rabia? No va por ahí. No va por ahí. Es cómo es la rabia para ti, cómo es el miedo para ti, pero ya lo iremos hablando en otros cafés. Me ha encantado este café. A mí también, como siempre, hablar contigo siempre está guay, chupi guay. Te quiero mucho. Nos vemos en el próximo café. Y yo a ti. Venga, besitos. Chao. Chao.